momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Vamos a nuestra primera entrevista aquí, saludando al asambleísta Galo Lara, de Sociedad Patriótica. Orlando Murillo lo saluda en el diálogo. Asambleísta Lara, buen día. Muchas gracias, muy buenos días a la audiencia de Forever, a sus órdenes. Nos gustaría tener un criterio, un concepto suyo respecto de la culminación que está teniendo el proceso electoral del pasado 7 de mayo de la consulta popular, teniendo en cuenta que Guayas es hasta ahora la única provincia que aún no cierra el proceso de escrutinios. Ayer lo hizo Pichincha en medio de acusaciones de algún fraude que incluso involucra a una de las vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su opinión respecto al tema, asambleísta Lara? Mire, primero felicito la valiente actuación de la consejera Marcia Caicedo, quien ha tenido los suficientes pantalones como mujer para enfrentar todo este tipo de anomalías que se han venido denunciando desde que Correa llegó al poder. La mujer ecuatoriana cumple un rol importante cuando enfrenta estos actos de corrupción o estos actos que vienen siendo denominados como fraude electoral. Doña Marcia Caicedo le denuncia al país una serie de irregularidades y el jefe de campaña de Correa, el señor Omar Simons, se hace loco, se hace el Shakiro, ciego, sordo y mudo ante estas irregularidades. El Ecuador votó por una propuesta de cambio donde nunca más los políticos le iban a meter las manos a las organizaciones o a las entidades electorales. Se repitió lo mismo, la historia se repitió, que antes era partidocracia y ahora es revolución ciudadana, porque aquí se roban en medicina, se roban en salud, le roban en carreteras, le roban en educación. Eso es lo que el Ecuador vive, y un proceso electoral donde la democracia ha ganado, pero el fraude ha sido el gran ganador, con una revolución ciudadana, en donde, recuerde usted lo que le voy a decir hoy, Correa, el día siguiente que sabe que pierde en las 13 provincias o 12 provincias del Ecuador, le ordena a Ricardo Patiño y le dice: tienes licencia y anda, hazme ganar en Guayas. Así no se hace una elección. Una elección no puede un mandatario ganar robándose los votos. El país tiene que tener claro que un estadista tiene que respetar la votación popular y democrática del pueblo ecuatoriano. Señor Lara, esta situación que vive el país, con un resultado bastante estrecho, no obstante que la información primera que tuvimos a través de un exit poll daban un margen mayor de triunfo al sí, cuando la realidad y la versión ya oficial de los resultados de la consulta del 7 de mayo reflejan una situación bastante estrecha entre quienes apoyan el sí y quienes el no. ¿De qué manera va a trasladarse esta situación a la Asamblea Nacional para lograr consensos a lo interno de ella, capaz de elaborar una agenda que permite evacuar algunos proyectos y algunos temas que no solamente están inmersos en el tema de la consulta popular, sino que vienen siendo impulsados por, digamos, la oposición, por varios sectores de la oposición, capaz de devolverle alguna confianza al pueblo ecuatoriano del quehacer mismo de la legislatura, no solamente en el ámbito que tiene que ver con el hacer de las leyes, sino también el hacer de la fiscalización? Mire, el Ecuador vive momentos grises y oscuros. Y grises y oscuros porque la transparencia no es parte del actual diario vivir. No hay transparencia en la justicia, no hay transparencia en las elecciones, no hay transparencia en las contrataciones. Hay una protección a los actos de corrupción del régimen, que son los que definitivamente los propios asambleístas de Alianza País no han dado paso a esa fiscalización, no han dado paso a lo que han sido la presentación de los proyectos de leyes que hemos hecho y los aportes de nosotros como minoría a estos proyectos que han sido enviados desde Carondelet. Es que el país no puede vivir simplemente de críticas de la oposición, sino de propuestas de realizar juntos un nuevo Ecuador donde haya más empleo, más seguridad y menos pobreza. Es realmente lo que eso busca la patria. Un estadista
que vele por la seguridad de los ecuatorianos. Si usted va a Perú, el presidente vela por la seguridad de los empresarios. Si usted va a Colombia, el presidente vela por la seguridad de los ciudadanos colombianos, pero el presidente de los ecuatorianos no vela por la seguridad de los ecuatorianos, vela por el enriquecimiento de una gallada de niños pobres que está enquistada ahí a su alrededor y hace que el pueblo ecuatoriano se le roben la esperanza, le roben en educación, le roben en salud. El país quiere cambios profundos. El Ecuador profundo ha sido traicionado por un hombre que se llama Rafael Correa Delgado. Solamente por él, de acuerdo a su visión, señor Lara. Solamente por él, de acuerdo a su visión, señor Lara. Le pregunto esto porque tampoco los ecuatorianos escuchamos de la otra parte, de los que están en la orilla contraria al gobierno, propuestas que le permitan al pueblo ecuatoriano decir, por aquí es el camino que tenemos que seguir. Y en ese sentido, hasta ahora escuchamos propuestas concretas y válidas, capaz de trastocar esta difícil situación que vivimos. Bueno, es muy claro que no se conocen porque no se difunden esas propuestas. Correa es el jefe de la pandilla de Carondelet, de esa pandilla de niños pobres que están ahí. Pero ¿a dónde queremos ir? Nosotros hemos entregado esas propuestas. En salud hemos entregado las propuestas. En educación hemos entregado las propuestas. No las difunden porque el mayor dueño de medios en el Ecuador, que es Rafael Correa, él simplemente no permite, a través de sus secuaces que tiene ahí en la comunicación, de que no se difundan estas propuestas. Yo le pregunto a usted como periodista, ¿usted ha visto a alguien de la oposición en un canal del Estado? ¿Usted ha visto a alguien de la oposición que le han dado una réplica en un canal del Estado? No hay equidad de información. Una cosa es la que ofrecen ellos y otra cosa es la que hacen. ¿Usted cree que el valor que le dan en un bono de la pobreza a un ciudadano le sirve para comprar la canasta familiar? ¿Usted cree que la seguridad del Ecuador ha sido, en este caso, brindada a la mayoría de los ecuatorianos? No, la inseguridad ha sido lo que más ha reinado en este gobierno. Entonces tenemos que pasar de las críticas a las propuestas, pero las propuestas ellos deben darle paso, no le dan paso, porque no es de una revolución. Entonces, una revolución que no cubre la seguridad de los ciudadanos, la seguridad jurídica de los inversionistas. Usted de cada $100.000 tiene que pagar $35.000 de impuestos. Le quiero decir a usted y recordarle cuál era la oferta del presidente Correa en campaña, que nunca iba a subir los impuestos, 35% pagan de impuestos los empresarios ecuatorianos. ¿Usted cree que eso es justo? Por eso se van a Perú y a Colombia. De ese lado siempre voy a estar, del lado de la justicia, de la honradez y de la verdad y del trabajo. Y en el caso de los temas puntuales que fue motivo de mayor preocupación de los ecuatorianos en la pregunta 4 y la pregunta 9, ¿cuál es el razonamiento que va a plantear a lo interno de la consulta? Porque en la pregunta 4, a lo que ya prácticamente está cerrado el escrutinio de la consulta del 7 de mayo, el porcentaje para el sí es 46% y para el no el 42.5%. Menos de 3 puntos prácticamente de diferencia. Se va a permitir, en base a esa mínima expresión de la voluntad popular, la imposición o la alternativa que planteó en la pregunta el presidente de la República de disminuir a 3 el número de vocales del Consejo de la Judicatura para la elección de los jueces y magistrados en la Corte Suprema, o habrá algún planteamiento que busque una salida sin quitarle posibilidades al presidente de la República, pero también respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano, que permita viabilizar una mejor elección de mejor manera, sin que la frase de meterle las manos a la justicia esté de por medio? Mire, lo que los ecuatorianos queremos es que haya un equilibrio de poderes. Cuando usted encuentra que más del 50% de los ecuatorianos le dice a Correa que no le meta las manos a la justicia, él en su interior sabe que moralmente no tiene ningún derecho a cambiar lo que está en la Constitución. Porque los votos blancos no dicen sí, los votos nulos no dicen sí. Y si usted suma, como lo acaba de decir en la pregunta 4, los votos no, más los blancos, más los nulos, el presidente Correa sabe que no tiene el 51% que la ley mismo dice debe tener para ser aprobada esta consulta. Sin embargo, pese a las amenazas de este hombre que yo siempre he creído que es un juguete, siempre supe que Correa era un juguete,
Amenaza a la Asamblea que la va a destituir con la Corte Constitucional. Vea, presidente Correa, siéntese en su banquillo de acusados y reflexione lo que le está pasando al Ecuador. Si usted quiere amenazar a la Asamblea, envíe la muerte cruzada. Lo emplazo públicamente a Rafael Vicente Correa Delgado a que envíe la muerte cruzada, ponga a disposición su cargo y nosotros ponemos a disposición el nuestro, porque él no va a dejar de meterle las manos a la justicia. Él quiere que el juez simplemente cumple, él dicta la orden de a quién meterse preso en Carondelet y el juez emite la boleta. Eso no lo vamos a permitir en el Ecuador y tendremos que salir a las calles. Y el tema de la consulta referente a la pregunta 9 que atañe a los medios de comunicación con la creación de ese consejo que va a vigilar a los medios, los resultados hablan del sí con el 44.9% y el no con el 42%, aproximadamente 3% también de diferencia. Va a haber propuestas como las que ya están haciendo algunos bloques de oposición a lo interno de la Asamblea para eliminar esa intención del Ejecutivo de controlar auténticamente a los medios, con un consejo que más bien regule a los medios, que de alguna forma creemos, los medios serios, los medios objetivos, creemos que hay que promulgar una ley en ese sentido, pero sin restringir la libertad de expresión y de pensamiento. Mire, Nelson Mandela hablaba muy claro sobre esto. Tiene que haber gente libre en donde exprese lo que piense, lo que sienta, pero no se puede regular a favor de una revolución y en contra del pueblo ecuatoriano. No se puede regular a favor de los medios del Estado para que a través de esos medios no se conozcan los actos delincuenciales y de corrupción de este gobierno. Mire usted, si no hubiese sido por la prensa independiente, nunca hubiésemos sabido que los niños habían nacido en cunas de cartón y en lavacaras. Y el propio presidente, cuando observa las fotos, dice que es un montaje. O sea, los problemas de resentimientos de su niñez y de su madurez nunca van a curarse. Y hoy los ecuatorianos no tenemos derecho a pagar esos resentimientos. Por lo tanto, el Ecuador necesita medios independientes, gente libre que pueda expresar lo que piensa y lo que sienta. Personalmente considero que Correa una vez más perdió en el Ecuador y ahora no sé qué va a hacer, porque más del 51% de los ecuatorianos le ha dicho que no a estas preguntas, más allá que él va a decir que ganó con 10.000 votos, con 50.000 votos, pero cuando usted sume legalmente eso, le va a dar un sí y un no, y va a ganar el no con los blancos y los nulos en todo el Ecuador. ¿Qué vaya a hacer él? Como meterle la mano a la justicia, estamos acostumbrados a eso. ¿Qué vaya a hacer él? Como insultar a la prensa como prensa corrupta, cosa que no hemos visto. Ahí sí nos sirve la prensa corrupta, cuando tiene que publicar los matrimonios y los viajes del presidente. Ahí no sirve la prensa corrupta. Pero cuando la prensa corrupta denuncia de que hay corrupción, de que hay sobreprecios, ahí sí hay que regular los medios. Por lo tanto, estoy de parte del pueblo ecuatoriano y Correa no ha ganado esta consulta. Señor Lara, muy gentil por su opinión aquí en Forever. Le agradecemos y estaremos en comunicación para conocer de otros temas que sin duda en el transcurso del tiempo se darán en nuestro país. Gracias al asambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara por su comparecencia aquí en Forever. 8 de la mañana con 37 minutos, 8 horas 37 minutos, ya regresamos.